Explíquenme primero, por favor, ¿qué es eso del indoeuropeo? Es un término acuñado por lingüistas del siglo XIX. Así llamaron a la familia de lenguas que están emparentadas desde hace más de 3000 años. ¡Oh! ¡Más viejito que yo! A esta familia pertenecen la celta, la itálica, la germánica y la eslava. Y a su vez son lenguas que tienen distintas ramas. Por ejemplo, el español es una rama del latín, que a su vez es una rama de la itálica. Pues entonces, ¿qué es el indoeuropeo? Entonces es una protolengua. Ah, o sea que es como la tatarabuelita de todas las lenguas. Exacto. Aunque bueno, no de toditititas, pero sí de muchísimas. Ahora voy a presumir que yo hablo una lengua que viene del indoeuropeo. Eso es el indoeuropeo, camaradas. Es de las primeras lenguas, es como el gran tronco que se va a ramificar y que va a dar otras lenguas. En un principio, ojo aquí, esto a mí me sorprendió, camaradas, a mí esto me sorprendió porque, bueno, hoy hablamos mucho de los géneros, ¿no? Que el masculino, que el femenino, que el neutro, que si tú, que si yo, que si cómo, así, entonces, como, pero no, la verdad es que yo no me había preguntado así del nacimiento, a ver, el nacimiento, ¿cómo nace? ¿Cómo sucede esto de los géneros? ¿No? Y en un principio, así, en la Biblia ya sabe que dicen en un principio fue el verbo, bueno, pero así en el principio así de la lengua, el indoeuropeo constaba de dos géneros, dos. ¿Cuáles eran esos géneros? Agárrense, chan, 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 para distinguir a seres animados de seres inanimados. Era lo que requerían los seres humanos para poder andar en la vida, distinguir. Pero por favor, camaradas, porque ahora pareciera que, bueno, pues obvio, ¿no? Los animales, o sea, ni siquiera está en nuestro espectro. Pero para los primeros seres humanos, esos que no tenían internet, esos que no tenían su TikTok, ni las transmisiones en vivo, esos primeros seres humanos que tenían que hacer su fueguito para cocer, así, ¿no? Esos, había que distinguir los animados de los inanimados. Ah, dice Pilar que le gustó la explicación. Ah, camarada, Pilar echa con mucho cariño. Entonces, ojo ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues camarada, porque era fundamental para la supervivencia distinguir aquello que se mueve, que pudiera venir hacia mí, que me pudiera atacar o que pudiera yo perseguir para comérmelo, ¿no? Aquello de lo que no perturbara mi día a día, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que los primeros géneros son estos dos, los que distinguen lo inanimado de lo animado. Uh-huh. Y siglos y siglos y siglos y siglos después, ¿qué es lo que ocurre? Surge el género femenino. ¿Pero por qué? ¿Cómo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué surge el género femenino? Al principio se le distinguía con perífrasis, es decir, con la composición de dos términos. Se decía, no se decía algo como mujer-niño. Por supuesto, a ver, camaradas, aquí no podemos, no me exijan ser exacta, ¿no? Porque estamos hablando del protoindoeuropeo, así, miles y miles y miles y miles de años. Bueno, son entre 3000 y 5000, pero así, muchísimos años. Pero si eso fuera español, algo así, se diría como mujer-niño, para decir niña, o hembra-perro, para referirse a una perra. Al principio, pues, se detecta, y cómo es que esto se detecta, ya lo veremos más adelante, pero bueno, todo esto implica llegar a estas conclusiones, ha implicado muchos años de reconstrucción por parte de los lingüistas a partir pues, de todas las evidencias que tienen,
¿no? De los lingüistas, de los filólogos, de los antropólogos. Y entonces se observa que al principio, para mencionar a las mujeres o a las hembras o todo lo que tuviera que ver con lo femenino, se hacían perífrasis con 2 palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mecanismo no guardó ninguna relación con el origen del género gramatical femenino, sino que operó de una forma muy diferente a lo que después llamaríamos hembras y mujeres. Esas perífrasis, estas construcciones de 2 palabras fueron como el nacimiento, así lo que empieza a dar pie a poner una palabra específica para el género femenino, para la mujer y para la hembra. Y ojo aquí porque viene un dato muy interesante, camaradas. ¿Por qué? Porque es trascendente la diferencia con el femenino. Ya vimos que la primera diferencia trascendente, ¿cuál es? La de los seres animados y la de los seres inanimados, porque de eso depende la supervivencia. Si yo quiero seguir con vida, tengo que cuidarme de ese con cuernitos, ese enorme animal que se mueve hacia mí, que corre hacia mí. Entonces, eso era fundamental distinguirlo. Después, ¿por qué es fundamental distinguir a las mujeres y a las hembras? Por su capacidad para alumbrar descendencia. Eso es lo que las hace diferentes y, por supuesto, en términos económicos, lo modifica todo, ¿sí? Porque un toro, y aquí estamos hablando, va a ser esta imagen más grande para que la vean mejor allá en el Instagram, ¿no? Tenemos un macho, un toro se queda en eso, en el toro, pero la hembra, la vaca, da a luz a más vacas, camarada, da a luz a más vacas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el toro solo tiene posibilidad de preñar a una vaca, ¿no? O sea, ahí se queda la relación, pero la hembra puede dar así a los más toros. Y entonces no es lo mismo tener un ganado con 10 hembras y 2 machos. ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo tengo un ganado con 10 hembras y 2 machos? Que tengo garantizada la continuidad de mi ganado, que crezca mi ganado. Pero si yo solo tengo 2 machos, si yo solo tengo, perdón, 8 machos y 2 hembras, ¿qué va a pasar con mi ganado, camaradas? Pues que no va a crecer. El ganado no tiene potencial. Y entonces, distinguir a las hembras se convierte en algo muy, muy importante para, pues para la continuación de la especie y para la economía, ¿no? Porque entonces una hembra, una mujer, puede parir pues a más seres humanos y entonces así ya seguimos nosotros con la vida de la humanidad. Por supuesto que, insisto, estamos viendo esta información en el presente, pero y ahora pues ya dar a luz ya no es tan necesario, camaradas, ¿no? Así que uno dice, ay, la especie, ¿qué va a pasar con ella? Pues más bien somos tantos que qué va a pasar con ella, ¿no? Pero hacía años, miles de años antes, era fundamental que las mujeres pudieran dar a luz. Eso las hacía fundamentales para las tribus, para la humanidad, pues, ¿no? Entonces, aquí es importante, no se sabe con precisión si el género fue asignado, si el género femenino fue asignado primero a animales o a personas. Eso todavía no se sabe. No, es algo que no se tiene el dato preciso. Pero, pero, las hembras, lo que es un hecho es que las hembras y las mujeres irrumpieron en la lengua con un género exclusivo para ellas. ¿Cómo? ¿Por qué?
Así es, camaradas. Se necesita distinguir primero a los que se mueven para sobrevivir. Después se necesita distinguir a las que alumbran, porque ellas tienen la posibilidad de continuar con la especie. Camarada, si este video te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete.